Vamos a concluir con el tema de los vicios del consentimiento dentro del tema de las condiciones de validez para el contrato. Y ahora vamos a continuar con el tema de el dolo. Nos dice el artículo 1815 que se entiende por dolo en los contratos cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir error o mantener en él a alguno de los contratantes y por mala fe la disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido. Entonces tenemos aquí dos figuras, uno es el dolo y otra es la mala fe. En el dolo hay una actitud activa de parte de una de las partes para que la otra parte cometa un error al momento de celebrar el contrato. Y la mala fe es, bueno, saber que se está equivocando mi contraparte y simplemente mantener una actitud pasiva. Y vamos a tener vamos a ver que tiene una reglamentación diferente cada una de ellas. De acuerdo al artículo 1816, el dolo o la mala fe y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquella, anulan el contrato si ha sido causa determinante de este acto jurídico. Es decir, de aquí podemos desprender respecto del dolo dos aspectos. Uno, tiene que afectar el motivo determinante de la voluntad para contratar y el dolo puede provenir de parte de la parte co-contratante o bien de un tercero. Adjunto a esta clase se va a enviar un material, como se ha estado enviando en las últimas clases, de un caso práctico que viene del derecho francés. Aquí podemos un poquito citar el caso y es de una persona que contrata una renta de una villa para vacacionar. Y al momento de recibir esa publicidad, bueno, pues observa que tiene o le ofrecen que tiene ciertas características de paz, de tranquilidad, de condiciones, de comodidad, y cuando llega ve que esto no es así. Entonces, a partir de ello, pues va a entablar una demanda por la nulidad del contrato que había celebrado para rentar esta villa. Lo que nos dice, por ejemplo, en el caso que ustedes van a revisar por escrito, es que, ¿qué pasaría si en este caso se utilizó una agencia de bienes raíces que fungió como intermediaria? Es decir, que hay un dueño de la villa que es quien mintió sobre las características de su propiedad para que ésta fuera colocada en el mercado y bueno, de parte de la agencia simplemente se hizo una publicidad y se intermedió en el contrato, pero sin haber conocido directamente el estado de la villa. El contrato puede haber celebrado directamente entre la parte que lo contrató, la parte que lo rentó y la agencia. Y en este caso el dolo provendría del tercero, es decir, del dueño de la villa que se le otorgó para gestión a la empresa encargada de la administración, ¿no? Entonces, este es un dolo que proviene de tercero y el dolo proveniente de tercero también puede ser motivo para la nulidad, como dice aquí este artículo, siempre que afecte el motivo determinante de la voluntad. Ahora, también lo que nos hablan es del dolo recíproco, cuando el dolo es cometido por ambas partes, es decir, ambas partes tratan de engañarse mutuamente, pues entonces ninguna de ellas puede alegar la nulidad del acto o reclamarse algún tipo de indemnización, toda vez que existe el principio de derecho romano, nemo auditum proprium turpitudinem allegans, nadie puede alegar su propio dolo en beneficio. Ahora bien, también hay una excepción, y esto es lo que se llama el dolo bueno del artículo 1821. Y este dolo bueno son las consideraciones o exageraciones que de pronto hace el comerciante sobre su mercancía, ¿no? Una exageración que se entiende dentro de un marco de darle buena publicidad, sin llegar a este extremo que van a ver ustedes en el caso práctico, de decir que algo es cómodo, que algo es tranquilo cuando está junto a una carretera y cuando está en mal estado, ¿no? Nos dice el artículo 1821, las consideraciones generales que los contratantes expusieren sobre los provechos y perjuicios que naturalmente pueden resultar de la celebración o no celebración del contrato y que no importen engaño o amenaza a alguna de las partes, no serán tomadas en cuenta al calificar el dolo o incluso la violencia. Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de renunciar a la acción por dolo, no es posible renunciar en lo futuro, lo que ya habíamos visto desde el tema del error. No puedo, por más que yo ponga en las cláusulas, decir que las partes no cometen ningún error ni que ninguna de las partes obró con dolo, y eso no excluye como tal la responsabilidad, toda vez que al momento de firmarla se supone que no se conoce dicho dolo. Y como habíamos visto en el caso del error, una vez que cesa este dolo, es que es conocido el engaño, entonces sí, ya podemos decidir si renunciamos o no a la acción por el dolo, es decir, a la acción de nulidad. Ahora bien, en cuanto a la mala fe,
La mala fe va a tener una reglamentación un poquito más suave y lo que nos dice es que en el caso de la mala fe, esta siempre tiene que provenir de una de las partes. En el dolo ahorita analizamos que el dolo incluso podía provenir de un tercero, pero la mala fe para poder ser causa de nulidad sí debe provenir directamente de uno de los contratantes. Ahora bien, en cuanto a la violencia, nos dice el artículo 1819 que hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado. Bien, nosotros tenemos un concepto entonces general sobre qué es la violencia. Una fuerza física o incluso las amenazas ser lesionado en nuestro patrimonio, en nuestra persona o incluso en el de nuestros familiares eh, para celebrar un contrato, es decir, ser motivado por dicha violencia para celebrar este contrato. Y este es un concepto general que nosotros tenemos, pero aquí yo los voy a invitar a hacer algunas reflexiones sobre algunos aspectos, digamos que modernos, que podríamos nosotros observar respecto de lo que es la violencia. En primer lugar, la violencia familiar. La violencia familiar no estaba como tal regulada en el Código Civil cuando se creó el derecho de las obligaciones. Sin embargo, hoy en día es una figura perfectamente conocida y definida en el artículo 323 ter del propio Código Civil. Dice, la violencia familiar se considera el uso intencional de la fuerza física o moral o de cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, molestia, humillación, incluyendo el castigo corporal y humillante contra niñas, niños y adolescentes, así como omisiones graves que ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma y que atente contra su integridad física, psíquica y emocional, independientemente de que pueda producir o no lesiones, siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato. Es decir, amplía y modifica un poco los conceptos que nosotros habíamos visto en la violencia que describía al momento de hablar de los vicios del consentimiento en las obligaciones. ¿Podría entonces la violencia familiar también ser motivo para la nulidad de un contrato? En mi opinión, sí, tendría que ser también considerado dentro de la figura de violencia como vicio del consentimiento. Aquí tenemos la definición jurisprudencial de la violencia económica contra la mujer y su actualización en el régimen de la sociedad conyugal. Y en esta síntesis ustedes pueden después verificar directamente, aquí está el registro de la tesis, y nos dice, en un matrimonio contraído bajo el régimen de sociedad conyugal, el cónyuge varón de manera injustificada incumplió con sus deberes de aportar tanto económicamente como en las labores del hogar en detrimento del haber común. Por el referido incumplimiento, la esposa canalizó gran parte de sus ingresos para evitar la pérdida o deterioro del haber común derivado de la sociedad conyugal e incluso dejó de aportar para incrementarlo por cubrir los gastos derivados del desentendimiento de aquel a sus deberes de solidaridad en las labores del hogar. Es decir, quien es objeto de violencia económica se ve obligado a celebrar determinados actos jurídicos pues para poder mantener a su familia. ¿Podrían ser estos actos después impugnados por haber habido un vicio del consentimiento? En mi opinión, sería afirmativa la respuesta. El criterio jurídico de esta tesis dice que se configura un tipo de violencia económica contra la mujer al asumir el cónyuge varón una posición de mando sobre de ella. Comete violencia económica el cónyuge varón que de manera injustificada se desentiende de sus obligaciones de aportar económicamente e incluso de realizar labores domésticas o del cuidado de las personas dependientes, pues falta los principios y finalidades del matrimonio y de la sociedad conyugal y deja a la mujer afrontar sola los gastos necesarios para la preservación o incluso para el incremento del haber común derivado de dicha sociedad. Bien, otra figura dentro de la violencia que es el temor reverencial. Temor reverencial es el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento, es decir, una persona que ejerce sobre nosotros algún tipo de autoridad, digamos, de carácter moral, generaría únicamente un temor reverencial y esto, de acuerdo al artículo 1820, no sería suficiente para viciar el consentimiento. Sin embargo, yo creo que habría que hacer una lectura un poquito más moderna a la luz de lo que hoy en día hemos visto de lo que le llama la cultura de la cancelación. Esto es que en caso de no asumir determinadas posiciones políticas o ideológicas o incluso o al revés, en caso de afirmarlas de manera pública, existe una creciente ola de agresiones y de consecuencias dentro de la honra personal, dentro de la imagen que uno tiene,
Y existen también figuras que podemos llamar los influencers o ciertos líderes de opinión o de estas tendencias ideológicas que también pueden ejercer cierto tipo de violencia, ¿no? Y habría que ver si está modificando realmente este artículo del temor reverencial, porque es aquí donde entramos en este conflicto de desagradar a las personas a quienes debemos sumisión y respeto. Es decir, si yo formo parte de estos llamados colectivos, de estas agrupaciones de carácter político o de alguna identidad ideológica, y yo quiero sostener algún tipo de opinión contraria, entonces estoy no solamente expuesto a desagradar a las personas que lideran el movimiento, sino a la agresión que deriva de estas contradicciones con la ideología, ¿no? Prácticamente son inquisiciones. Entonces, yo creo que también tendríamos que analizar qué sucede a la luz de estas figuras, y yo también diría que sí se vicia el consentimiento cuando se dan este tipo de casos. ¿Sobre qué aspectos dice el artículo 1819 que versa la violencia? Bueno, nos lo hablaba tanto de la fuerza física como de la fuerza moral, y hablaba de ciertos valores, ¿no? Es perder la vida, perder la honra, libertad, la salud, alguna parte de los bienes, y después nos lista las personas a las cuales se extiende: cónyuge, ascendiente, descendientes, parientes colaterales dentro del segundo grado. Y aquí yo me preguntaría si esto se refiere a un artículo de números clausus o números apertus, es decir, si solamente van a ser cuando se afectan alguno de estos valores expresamente determinados en el artículo 1819, o cuando afectan específicamente a las personas que aquí se señalan, o bien solamente están de manera ejemplificativa y no limitativa, de tal forma que pudiéramos extenderlo a situaciones análogas. En mi opinión, dado que lo que se busca privilegiar es la libertad de contratar, la libertad de decidir cuándo y con quién contratar, yo creo que deberíamos tener una interpretación abierta sobre este artículo y concluir que este artículo simplemente lo hace de manera enunciativa, más no limitativa. Ahora bien, respecto de quién puede provenir la violencia, dice el artículo 1818 que es nulo el contrato celebrado por violencia, ya provenga esta de alguno de los contratantes o ya de un tercero, ya sea que esté interesado o no en el contrato, ¿no? Como platicábamos hace un momento, en estos movimientos en donde hay un líder, posiblemente él no sea la parte con la que se va a contratar, pero sí es quien está ejerciendo presiones o amenazas para que se celebre o se deje de celebrar un contrato, y cuando se celebra, bueno, yo creo que sí estarían viciados estos contratos. En cuanto a la posibilidad de renunciar a la acción por la violencia, vamos a tener una regla similar. No es lícito renunciar para lo futuro a la nulidad que resulte del dolo a la violencia, pero una vez que finaliza la violencia, la parte afectada pues está en libertad o no de ratificar el contrato o de exigir su nulidad. Vamos a ver una figura más, que es la lesión, y esa está regulada en el artículo 17 del Código Civil, y nos dice que cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho a elegir entre pedir la nulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligación, más el pago de los correspondientes daños y perjuicios, y nos da un año para ejercer este derecho. Esta figura podemos considerarla quizás anacrónica, pero en su momento fue importante que se estableciera algún tipo de protección, sobre todo porque imagínense en el México de principios del siglo XX, cuando es emitido el Código Civil, y de donde derivan estas figuras entre el siglo XIX, finales, mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, donde había todavía una franja muy amplia de población que ni siquiera estaba alfabetizada, de tal forma que eran muy vulnerables para ser abusados por parte de gente que pues sí estaba alfabetizada, que tenía algo de recursos, y ante pues la necesidad y la ignorancia, digo, esta ignorancia era muy evidente cuando la persona era analfabeta, eh, y la pobreza, pues también podía ser algo sumamente evidente, era posible que hubiera algún tipo de abuso para privarlos de sus bienes por contraprestaciones irrisorias. Por eso es que existía este artículo.
Esta figura, por ejemplo, en materia comercial siempre ha estado excluida, en materia de comercio no existe la lesión, solamente se prevé para la materia civil y yo no diría que está totalmente en desuso, sigue habiendo franjas de la población que siguen siendo analfabetas o incluso hay partes de la población mexicana que ni siquiera hablan adecuadamente el español y podrían ser personas pues, a las cuales podría estar destinada todavía esta figura. Sobre esta figura debemos apuntar que es aplicable tanto en contratos conmutativos, es decir, cuando hay contraprestaciones recíprocas, también en cuanto en los contratos aleatorios, como el juego o la apuesta, es decir, cuando no se sabe perfectamente desde el principio si se va a ganar o se va a perder, porque los riesgos, si bien no se sabe al principio quién va a ganar, cuánto y quién va a perder y cuánto, sí hay un cierto nivel de medición de riesgo. Y si este riesgo es totalmente desproporcionado porque está cargado hacia una de las partes, bueno, podría ser objeto del análisis bajo la figura de la lesión. En el caso de los contratos gratuitos, no, porque ahí sí no hay una contraprestación bajo la cual hacer la valoración de la lesión. Bien, con esto vamos a concluir el tema de los vicios del consentimiento para pasar al siguiente elemento de los requisitos de validez del acto jurídico. Muchas gracias.